Hola a todos mis hermanos, mis amigos en Cristo Jesús, paz y gracia de Dios. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de este canal de bendición Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te invitamos, si es primera vez que nos sigues, a que puedas compartir esta transmisión en tu muro, en los grupos, puedas compartir este enlace y no te pierdas de inicio a final este maravilloso devocional de Marcos capítulo 2. Así que ya empezamos en unos instantes. Vamos a compartir. Alabado sea Cristo. La presencia del Espíritu Santo está en medio de su amada iglesia. Así que el Señor se siga glorificando, aleluya. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Te invitamos a que puedas compartir. Aleluya. Escríbenos desde qué lugar te sintonizas con nosotros, desde qué lugar nos sigues. Qué bendición, qué bendición. Aleluya. Tu palabra dice, Señor, que aunque pase por el fuego, no me quemaré, que aunque pase por aguas, no me ahogaré. Isaías 42:13. ¡Qué bendición! Ya estamos listos. Escríbenos desde qué lugar, desde qué nación, desde qué pueblo nos sintonizas. Y estamos compartiendo Marcos capítulo 2. Aleluya. Gózate en este día de alabanza, de adoración. Un día para exaltar el nombre de Jesús como todos los días en su presencia. Dios bendiga a todas las amas de casa. Dios bendiga a los que están trabajando en estos momentos, los que están ahí manejando su vehículo, los que están haciendo sus quehaceres. Que la palabra de Cristo Jesús se glorifique poderosamente. Aleluya. Muy bien. Vamos a empezar la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a la Biblia. Gloria al Señor Jesucristo. Marcos capítulo 2. Jesús sana a un paralítico, dice. Entró otra vez Jesús en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos,
dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. La palabra cavilar es pensar. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dijo dentro de sí mismos. Les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más difícil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta sanidad de este paralítico es impresionante y es poderosísima. Aquí podemos rescatar tres cosas importantes de esta escritura de Marcos. Lo primero es que Dios hace milagros a través de la fe de otros, de terceros. O sea, no solamente Dios puede obrar por la fe de nosotros, porque Dios nos ha dado una medida de fe a nosotros, sino que también el Señor Todopoderoso, cuando ve la fe de tu madre, de tu padre, de tu amigo, de tu familiar, de tu hermano en Cristo, Dios también puede obrar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque nadie se acerca a Dios si no cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, una persona no solamente es tener una fe mental nada más, sino es poder tener una fe que nace del corazón y que además de eso es una fe que está constantemente buscando al Señor aquella promesa, aquel milagro, aquel cumplimiento, según la Biblia, según la palabra del Señor. Dios ve la fe tuya y se mueve. Aquí habían unos amigos. Entonces, estos amigos lo cargaban, estos cuatro, a su quinto amigo que estaba paralítico en una tablilla, y cada uno cogía cuatro. No había un lugar en la casa. Habían escuchado los amigos de Cristo, habían escuchado que el Señor hacía milagros, sanaba enfermos, liberaba cautivos y estaba predicando la palabra de Dios, porque nada es si primero no se nace por fe. Dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír la Biblia, la palabra de Dios. No es que tú creas a lo que un hombre pueda estar diciendo en una revelación humana o en una noticia. No, eso no tiene poder. Y si hay un poder, es un poder engañoso. Pero lo que tiene poder verdadero para salvación, para señales, es la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si tú estás escuchando palabra de Dios, nace fe en ti, hay fe en ti, empiezas a usar la fe. Y estos cuatro amigos, dice, no podían acercarse por causa de la multitud. Entonces descubren una abertura en el techo y a través de ellos inventan el primer ascensor. El primer ascensor, aleluya. Como ascensor empezaron a bajarlo con la soga a su amigo el paralítico. Entonces dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo segundo que habla es de la autoridad de Cristo para perdonar pecados. La autoridad de Jesucristo para perdonar pecados. Amén. Entonces los escribas, algunos que estaban ahí sentados, escuchando, ellos decían: ¿cómo este hombre está hablando blasfemias? ¿Cómo este hombre está
diciendo que perdona pecados y solamente Dios perdona pecados. Por eso Juan 1:12 dice: a los suyos vino, o sea, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron, mas a todo el que lo recibe y cree en su nombre, les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Qué maravillosa promesa. Entonces, aquí los escribas estaban en su mente religiosa, en su mente cerrada, cuadriculada, como decimos, y ellos no podían aceptar que Cristo era el Hijo de Dios en la tierra y tenía potestad para perdonar pecados. Jesús les dice: ¿qué es más fácil decir, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados? Y dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, toma tu lecho y anda. Y vete a tu casa. O sea, le perdonó sus pecados y lo sanó. ¿Cuál es lo tercero que Dios nos dice en esta historia de Marcos, capítulo 2? Es que nuestro Dios hace una obra completa en nosotros. Amén. Hace una obra completa de salvación, de redención, y también Él trae nuestras necesidades. Si estás enfermo, Él sí te puede sanar y sí quiere sanarte. Está en su potestad, en su soberanía, pero la voluntad de Dios siempre se cumple. Hay personas que por A o B razones en la soberanía de Dios no se cumplió la sanidad, pero Él sabe por qué lo hace, porque Él es soberano. Pero escrito está: por las llagas de Cristo hemos sido curados. O sea, hay que creer, hay que traer esa sanidad por la fe. Por la fe, amén. Qué maravilloso saber que Dios está empezando a cumplir promesas en su pueblo, en medio de la angustia, en medio de la guerra, de la crisis, de las malas noticias, del gobierno, etcétera, etcétera. En medio de todo, qué maravilloso saber que las promesas de Dios siguen intactas. Tengamos el presidente que tengamos, la autoridad que tengamos, los padres que tengamos, las promesas de Dios son en Él. Amén y sí siempre. Amén. Así que por fe tú arrebatas la promesa de Dios, crees en la promesa de Dios, usa la fe que tienes. Yo todos los días le clamo al Señor: Señor, presento a mi familia, a mis apellidos, Echegaray, Albán, para que tú puedas salvar a ellos. Yo no puedo convencerlos, yo no tengo poder para convencer ni para salvar, pero tú lo puedes. Usa, Señor, este vaso, usa este colaborador, y si me quieres usar a mí o quieres usar a otros, usa, pero salva sus almas. Todos los días mi fe se activa por mi familia. Así también todos los días tú no puedes parar de orar. Amén. Así que en este devocional de alimento diario de la palabra del Señor, Dios te está diciendo: sigue creyendo y no pares de creer, porque Dios le agrada los hijos que tienen fe. Amén. Así que qué maravillosos cuando nos piden oración: Pastor Oscar, ore por sanidad. Pastor Oscar, ore por esta restauración. Pastor Oscar, pero las personas que piden, ellos también activan su fe. No es que dependen de la fe de uno, sino también activan su fe. Y cuando nos unimos en fe, si dos, dice Mateo 18, se pusieren de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en mi nombre, pues mi Padre que está en los cielos os hará hecho. Amén. Así que hay poder en el acuerdo, hay poder en la fe cuando se suma. Tu fe, mi fe, a Dios le agrada que usemos fe. Llamamiento de Leví, versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Mire cuántas personas salían, toda la gente. O sea, esto habla de un avivamiento. Cristo fue un hombre de avivamiento desde el inicio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que traía a él, a Jesús, el avivamiento por donde él iba? Dos cosas: la palabra de Dios, la palabra del Padre que traía en él las buenas noticias al mundo entero en Jesucristo, y lo segundo, el Espíritu Santo que estaba sobre él. Cristo, a diferencia tuya y mía, él no fue engendrado por varón, él fue engendrado por el Espíritu. A María no la tocó
varón hasta el nacimiento de Jesús, hasta después de su nacimiento. A María el Espíritu Santo puso la semilla. Por eso nació sin pecado. Solamente usó a María como la matriz, nada más, para que naciera. Así que en Cristo estaba la palabra, Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo es la palabra, y en Él estaba el Espíritu Santo. Amén. Así que, ¿qué es lo que trae un avivamiento en nosotros? Cuando tú estás lleno de palabra, pero también lleno de aceite, del poder del Espíritu Santo de Dios. Tienes comunión con el Espíritu Santo a través de la presencia del Señor. Le guardas fidelidad a Dios con tus pensamientos, con tus deseos, con tus acciones constantemente. Y si algo viene a tentarte, que es normal que seamos tentados siempre, lo que debe ser normal es vencer la tentación para recibir recompensa, corona de vida a los que vencen la tentación. Amén. Así que palabra y Espíritu Santo. Toda la gente le seguía, dice, y versículo 14, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. O sea, ¿qué tal poder? ¿Qué tal poder de Jesucristo? Para convencer con una palabra. Es que la palabra de Cristo es espíritu. La palabra de Cristo, cuando Él hablaba, llegaba al Espíritu. Alabado sea el Señor Jesús. Entonces le dijo, sígueme. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Él. O sea, esto es lo que me gusta. Que Jesús es contrario a la idiosincrasia de los evangélicos de hoy en día. No te juntes con los borrachos, no te juntes con los homosexuales, ten cuidado con esas personas, no camines con ellos. Para decirle a una persona así, hay que decirle a un niño en Cristo Jesús, a uno recién que se convierte y que no tiene todavía la fuerza, la fortaleza ni el conocimiento. Pero cuando tú ya tienes ya un tiempo prudencial, tienes ya un año, 6 meses, y etcétera, etcétera, tú tienes que empezar a alumbrar en este mundo porque Cristo te eligió para que seas luz de este mundo, sal de la tierra. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo, pero Cristo también dijo, vosotros sois la luz del mundo, porque su luz está dentro de nosotros y nosotros no alumbramos en nuestra propia luz. No es nuestra sabiduría, ni es nuestra habilidad, ni nuestro título profesional, ni nuestro negocio. No, nada de ello. Es la luz de su gloria. Es su resplandor, amén, y con su resplandor en nosotros somos recipiente como María, alumbramos a este mundo de tinieblas, alumbramos donde hay pecador. Entonces me sorprende poderosamente que Jesús llama a Leví, que era un funcionario público, pecador, embustero, defraudador, y lo llama y le dice, y entró a su casa a comer. Entró a su casa a comer de frente. Y dice el versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa con él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Qué bendición es que tú estés alumbrando junto a una persona que no te interese lo que los demás piensen, sino que te interese en hacer la obra de Dios en aquella vida que está necesitando a Cristo. Amén. Así que tú tienes tiempo en el Evangelio, tienes tiempo en las cosas de Dios. El Señor te dice por mi boca en este día, es tiempo que empieces a alumbrar, donde los que no tienen luz, donde los que no lo conocen al Señor. Alumbra, háblales la palabra. Ya es tiempo que empieces a hablarles la palabra. No te avergüences y empieza a hablarle a todo aquel que no necesita. No te avergüences, ahí el Señor te manda a que tú le hables una palabra de salvación de Cristo. Amén. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y ese mismo llamado es el llamado que Cristo le hace a su amada iglesia, que tanto estamos esperando el rapto, etcétera, etcétera. El mismo llamado, no a irse y a volar de este mundo, sino a llamar a pecadores. Eso se llama el ministerio de la reconciliación, que más adelante habla las cartas de los romanos y tesalonicenses. El ministerio de la reconciliación. Los hombres están destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, y tenemos que hablar que hay una esperanza
para llegar a Dios. Hay una esperanza para volver a Dios. Hay algo después de esta muerte y solamente el camino se llama Yeshua, Jesucristo. La verdad se llama Yeshua, Jesús. La vida se llama Yeshua, el Hijo de Dios. Así que hay que hablarles esta verdad a las personas para que crean, les sean abiertos los ojos del entendimiento, caigan las vendas de oscuridad, se rompan las cadenas de iniquidad que los tiene confundidos y creyendo mentiras religiosas. ¿Cuántos valientes hay en esta mañana, en esta tarde o en esta noche que están escuchando esta palabra de devocional de la Biblia y están diciendo, Señor, ya voy a dejar mi vergüenza, voy a dejar mis quehaceres también y voy a también a llamar a pecadores para tu salvación? Úsame, tienes que decirle al Señor. Versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan? Y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Ojo a la doctrina. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Ojo a la doctrina, versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Palabra de Jesús, de Yeshua. Entonces aquí está hablando del ayuno. ¿Cuáles son esos días donde Cristo físicamente no está en la tierra? Son los que estamos viviendo. Los tiempos postreros, los tiempos finales. Luego de la ascensión de Jesús, escrito está como mandato. Tienen que ayunar. Tú tienes que aprender a diferenciar cuando un padre te da una orden y cuando un padre te da un consejo. En este caso, es un mandato. Dice, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Son estos días donde nosotros como cristianos tenemos que practicar el ayuno. Porque si no practicamos el ayuno, entonces no vamos a tener templanza. Y la templanza es el poder del hombre interior dominar ese hombre exterior lleno de lascivia, de perversión, lleno de querer volver a la borrachera, volver al sexo ilícito, volver a la droga, volver a las cosas delincuenciales, etcétera, etcétera. Pero el hombre interior nacido de nuevo en Cristo Jesús, que está del Espíritu Santo, puede dominarlo. Y la forma como dominamos, Dios establece el ayuno. Cuando te quitan la comida, te pueden quitar el dinero, el vestido, tu trabajo, todo, pero te quitan la comida, te mueres. Entonces Dios establece a través del ayuno el dejar de comer y el dejar de tomar bebidas. Entonces, para poder tener un tiempo de fortalecimiento espiritual, de búsqueda de Dios, de oración por los demás. Un tiempo no es un sacrificio, por si acaso el ayuno. No es que, aquella persona, mira, tiene 10 días sin comer y lo voy a bendecir. No, no se trata de eso. El ayuno tiene en nosotros, no es en Dios. El ayuno es en nosotros, es en la carne. Así que Cristo estableció que debemos ayunar. Por eso que aquellos que no ayunan y siempre vienen escuchando y escuchando este canal y escuchando este servidor, aquellos que no ayunan son personas iracundas. Así que de ellos podemos esperar todo la amargura, todos los malos desatinos, las malas decisiones. Podemos escuchar de que no van a escuchar a sus esposas nunca, van a ser muy cruentos con sus hijos porque nunca ayunan, no se les da su voluntad de ayunar. Cristo lo dice, ayunarán. Por lo menos un día en la semana, elige tú el día y ayuna sí o sí. No necesitas para eso sentirlo, hacerlo se necesita, porque nadie dice, hoy siento no comer, no, nadie no siente eso. Uno debe de hacerlo. El ayuno no se siente, se obedece, se cumple. Versículo 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura.
Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aquí hay dos mensajes, no secretos, sino de interpretación. De interpretación. Lo primero le está hablando a los religiosos de la época, porque ellos se fijaban solamente en costumbres, pero el tipo de vida que tenían ellos era desagradable a Dios, no había fe, no había verdadero temor a Dios, era una religión judaica nada más. Y ellos, Jesús les dice, un paño nuevo, un paño nuevo en un vestido viejo no se puede, porque si se coloca ese paño dentro de un vestido viejo, la tela vieja, se estira y se rompe. O sea, les está diciendo, ustedes no pueden entender las cosas nuevas si es que no renuevan su mente, porque su mente se va a echar a perder. Entonces, cuando uno tiene a Cristo como Señor y Salvador, la palabra de Dios es la que nos va renovando en nuestra mente. La Biblia. Si tú escuchas más Biblia, escuchas más palabras de Dios, menos de hombre, más de Dios, tu mente va a entenderlo a Dios, vas a conocerlo más a Dios. Y lo mismo le dice en el otro ejemplo comparativo. Nadie echa un vino nuevo, un vino recién hecho, en un odre viejo. Un odre es un recipiente para amacerar vino, para macerar la uva. Entonces hay vinos de diferentes tiempos, añejos, se llama eso. Y dice, un nuevo, tú lo pones en un recipiente donde hay para vino viejo, entonces se rompe ese recipiente. Y dice, de otra manera, se rompe el odre y el vino se va a derramar. Los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces ese vino es el conocimiento de Dios. Vino nuevo, digan todos. Odre nuevo es tu mente. Esa mente tiene que ser renovada. Siempre yo aconsejo a los que escuchan la consolidación, a los que escuchan doctrina, a los que se están preparando para ser obreros, a través de este canal de bendición, a través de las enseñanzas en YouTube que tenemos, en Facebook, etcétera, etcétera. Siempre yo digo, peguen en los dinteles de sus puertas, de sus ventanas, de su baño, de su cocina, textos bíblicos que ustedes lo están necesitando. Por ejemplo, esto del ayuno, pégalo ahí y se te va a recordar. Y en letra lo más grande que puedas. Pégalo en tu baño si vas constantemente ahí. Entonces, pégalo en tu cuarto, pégalo en tu cocina, etcétera, etcétera. Entonces, pero son formas de ayudas visuales para que siempre estés viendo y leyendo y eso te pueda memorizar en ti y te pueda ayudar a renovar tu pensamiento, tus pensamientos. Amén. Síguenos escribiendo desde qué lugar nos sintonizas. Sigue compartiendo esta prédica. Ayúdanos a que se evangelice al mundo entero. Ayúdanos a que se edifique la iglesia al mundo entero. Amén. Dice el versículo 23, aconteció que al pasar por él, que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que estaban con él? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y aquí nos sigue mostrando la palabra del Señor otra costumbre religiosa de los judíos, en la cual ellos, como bien lo he dicho anteriormente,
ellos pretendían con el cumplimiento de sacrificios y cumplimiento de normas, pero llevando una vida sin temor a Dios, llevando una doble vida o doble cara, mejor dicho, ante los hombres. Ya ellos pretendían ganarse el favor a Dios, que estaban bien, y los veían a los discípulos que estaban recogiendo espigas, era para comer. Ellos estaban recogiendo para comer, pero lo entendían que en el día de reposo tú no podías ni mover un dedo, no podías moverte en nada, no podías salir, absolutamente. Entonces, así lo establecieron, incluso distorsionando el mandamiento de Moisés, lo llevaron a un extremo, ¿ya? Y entonces les dice Jesús, ¿acaso no has leído? O sea, quiere decir que eran ignorantes de las escrituras. A pesar de su costumbre religiosa, eran ignorantes de la palabra de Dios. ¿No has leído, les dice Jesús, que David, cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él con sus hombres, entra a la casa de Dios y habían unos panes? Y esos panes solamente le era permitido comer a los sacerdotes. Aleluya. Y David era una persona que amaba estar en la casa de Dios. Por eso hay un salmo que dice, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Entrar por sus atrios con acción de gracia. Él amaba, adoraba al Señor en la casa. Constantemente de las guerras, de todo lo que hacía, él iba todos los días a la casa de Dios, a adorar a Dios, a ofrecer sacrificio a Dios. Y llegó un momento, probablemente haya estado en ayuno o probablemente haya estado en quehaceres, sintió hambre. Y como él sabía, todas las cosas Dios las da, ¿verdad? Come, además que era el rey. Además que el rey tenía privilegios, mucho más que un ciudadano. Y como rey, que era el que daba, digamos, las mejores ofrendas a los sacerdotes, a todo, comió de los panes. Probablemente David repuso los panes, pero sintió hambre en ese momento. Entonces Cristo dijo, déjense de torpezas, déjense de tonterías. Sepan que el día de reposo no fue hecho por causa. Dice, no fue hecho por causa del hombre, sino el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos un día descansar. Necesitamos un día descansar de todos nuestros quehaceres de trabajo. Persona que trabaja sin descansar un día, se va a morir rápidamente. Se va a intoxicar rápidamente. Va a vivir en constante enfermedad y estrés constantemente. Así oren por él. Así que son mandamientos que no podemos violar. Por ejemplo, en el caso de nosotros los ministerios de Dios, nuestro día no es el día domingo, porque el día domingo es el día que más trabaja un pastor. Más trabaja con un montón de servicios, quehaceres, con los miembros de la iglesia, etcétera, etcétera, llamadas, coordinaciones, organizaciones. Es el día que más se trabaja de toda la semana. Y nosotros elegimos el día lunes, por lo general, para descansar, para tenerlo para la familia, etcétera, etcétera. Entonces, hay que elegir un día, cualquiera de la semana, donde lo consagremos más al Señor. Y por costumbre, luego de la muerte de Cristo y la resurrección, Jesucristo resucitó un día domingo, no un día sábado. Jesucristo se presentó a los discípulos resucitado con las señales, con los huecos en las manos, con ese cuerpo resucitado, un día domingo, no sábado. Pablo convocó a congregar los días domingo. Pablo dijo, levanten los domingos la ofrenda, el diezmo, y guarden, administren para darle a los misioneros, a los siervos que están yendo a otros lugares para su sustento de ellos. Estableció eso día domingo. Entonces, la costumbre de la iglesia apostólica, los primeros cristianos, fue el día domingo, pero ellos continuaban guardando el día de reposo. Así que eso de pelearse por el sábado o por el domingo, eso no es bíblico. Y es más, hubo un concilio apostólico, un concilio de apóstoles, donde presidieron ese concilio el apóstol Pedro y el apóstol Santiago. Y establecieron no hacer cargas innecesarias que ni ellos mismos cumplían. Y
Establecieron que nadie puede discutir ni por luna nueva, ni por día de reposo, ni por otros ritos y costumbres. Amén. Entonces establecieron que no se podía comer un animal, la sangre de los animales. Hasta el día de hoy esa es una ley. Tú no puedes comer sangre, es pecado eso. Eso sí es pecado porque se estableció en la iglesia primitiva. Entonces, el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, Yeshua, es Señor del día de reposo. Y así hay muchos hermanos llevándolo esto a la interpretación teológica. Muchas personas que tienen una vida de lunes a sábado, o de lunes a viernes, es que congregan el sábado, de domingo a viernes, entonces una vida totalmente seca de Dios. No hay devocional en sus hogares. Vemos padres cristianos de 10, 5 años que no son capaces de sentar en la mesa con su familia y compartir la Biblia. Madres que conocen la palabra de Dios, aunque tengan una pareja inconversa, y no son capaces en su mesa o en un tiempo de noche o en un día de descanso de sentarse con sus hijos y compartir y ellas tomar la Biblia y empezar a leer. Ya tienen años en el Evangelio. Entonces, eso es romper la costumbre religiosa evangélica. El capítulo 2 de Marcos, mucho Cristo incide en echar por nulo, toda costumbre religiosa vana. Así que si tú estás escuchando, ponte a ayunar. Si tú estás escuchando, ponte a practicar la palabra de Dios, a alumbrar y a comer con pecadores. Cristo trajo una reforma en el pensamiento. Cristo trajo una reforma en las ideas que uno tiene erradas delante de Dios. Hay personas que dicen, no, eso no dice Dios, pero no han leído la Biblia, no son ignorantes, y Dios sí lo dice. Y otras personas que dicen, no, así dice el Señor, y mentira, porque la Biblia no dice que así dice el Señor. Entonces es importante conocer las Escrituras. Amén. Entonces, gloria a Cristo Jesús. Esta palabra del Señor, esta palabra de Dios, haya calado en cada uno de ustedes. Hemos terminado el capítulo 2 del Evangelio de Marco y vamos a darle gracias al Señor por esta maravillosa palabra. Que Dios siga bendiciendo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Padre, con todo nuestro corazón, Señor, que esta palabra empiece a dar fruto, Señor. Fruto en nuestra vida. Hoy nos comprometemos, Padre, a ayunar en el nombre de Jesús para ser conscientes que nuestra carne tiene que ser crucificada todos los días. Anunciar la buena nueva de salvación a los pecadores, a los hombres que están en tiniebla, que no conocen la luz, que nadie les ha predicado, Señor. Padre, nosotros hablamos y tú actúas en lo sobrenatural. Nosotros anunciamos con amor al prójimo, Señor, tu palabra. Asimismo, Dios, te pedimos perdón nos arrepentimos por toda obra muerta, toda obra religiosa evangélica, católica, adventista, testigo de Jehová, etcétera, etcétera, Señor, nos arrepentimos. Toda obra muerta, toda obra sin sentido, toda obra que no va a ser recompensada, Señor. Y hoy, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, amado Dios, para darte gracias, recibir esta palabra en el nombre de Yeshua y poder, Señor, cumplirla. Gracias, Dios. Gracias, Padre, Señor. Este día nos hemos alimentado de palabra de vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Oro por todas las personas que honran este ministerio de Cristo para que el Señor multiplique sus ofrendas, multiplique sus donativos. En el nombre de Jesús, abre las ventanas de los cielos, Padre. Derrama bendición hasta que sobreabunde. Yo con fe oro por aquellos que están haciendo posible el sostenimiento de este ministerio. Para gloria de tu santo nombre. Sigue honrándolos más. Síguele manifestándote, Señor, en señales, prodigios y a un avivamiento que viene, Señor, que ya se prendió en nuestros corazones, en nuestra mente, por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
Bendice, Señor, a cada vida que está escuchando este devocional. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Todos los que honran este ministerio sean multiplicados en el nombre de Yeshua. Síguenos por las redes sociales, estamos en YouTube también, y además puedes suscribirte a nuestros grupos de WhatsApp y de Telegram, Jesús viene pronto, y al grupo de Facebook también, Jesús viene pronto. Shalom.